cultura y la educación que debemos de como universitarios pasar a la ciudadanía y que valoren la importancia de estos cauces que tenemos y que bueno, finalmente es una ciudad en la que tenemos un servicio de basura, no tenemos por qué ir a arrojar la basura a los arroyos. Se ha mejorado al menos los 2 arroyos que hemos estado trabajando, ha habido más afluencia de agua, ha habido retención del agua, porque también ahí les comento que hubo un programa en el que empezaron a pavimentar o a empedrar los arroyos. Entonces eso deja de absorber el agua y que se rellenen los acuíferos. Entonces, bueno, ya se quita esa ley, se deroga y los arroyos ya no podrán ser canalizados o encementados para que puedan cumplir su función. Bueno, esta es la aportación del doctor Carlos, obviamente no está completa ni como él lo había proyectado, pero pues si hay alguna duda al respecto lo podemos dejar las preguntas para posteriormente que les llegue la respuesta. Gracias. Tenemos ahí la participación del doctor Carlos Recio en voz de la maestra Graciela Hernández. Pasaremos ahora sí al panel con el doctor Baltasar Guerrero García, docente e investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el tema consumo en industria, y con la doctora Edith Madaí Colunga Urbina, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la UADC, con el tema de la calidad del agua. Cedemos la palabra. Está. Stouch. Buenos días, a los compañeros panelistas, a los investigadores de aquí de la universidad y a las personas que nos acompañan. A mí me tocó ver lo del uso industrial y la problemática, sobre todo el aprovechamiento que se da aquí en la región sureste. Traigo igual los datos relacionados para introducción que ya dijo el licenciado Reyes en cuanto a que se coincide a nivel investigación cuánto es el agua que hay en nuestro planeta, y la mayoría de los investigadores dicen que es el 70% del agua y que corresponde de los 510 millones de kilómetros cuadrados que es el planeta. 361 millones corresponden a agua y nada más el 1.77% es dulce, pero coinciden también con la cuestión de que el 1% es aprovechable en el planeta. Ahorita que veamos ya detenidamente y localmente los acuíferos, vamos a ver que para consumo personal sí es suficiente, pero el problema es el otro tipo de usos que se le da y que está ponderado sobre el derecho humano al agua, por ejemplo. Pero a mí me tocó lo industrial y yo voy a ver lo que tiene que ver con industrial para ver cómo está. Yo inicié esto del medio ambiente hace 20 años o 20 y tantos, pero en agua. Y luego ya me incursioné en el otro aspecto ambiental, pero nosotros decimos para ver cómo corre el agua en el aspecto ambiental. Y en ese sentido, si nos imaginamos el planeta, pues todo esto es agua y nada más poquito, el 30%, 29% es tierra, que hace poquito salieron unas publicaciones que decía que era al revés, porque querían tomar en cuenta la tierra de la profundidad del océano para decir que era más tierra que agua. Pero el paradigma que nosotros nos han formado y que tenemos hasta la fecha es que somos más agua. De hecho, el cuerpo humano tiene casi la misma característica, 70% estamos compuestos de agua. ¿Cómo no vamos a necesitar el agua para consumo humano, no? Adelante. Esto es en concreto lo que, de acuerdo a la cobertura del planeta, corresponde al agua dulce. Nada más 9 millones de kilómetros cuadrados del que representa el 1.77, pero que se reduce en algunos casos al 1% para consumo
de todo tipo, ¿no? De todos los usos, que puede ser factible, porque el otro está, como decían hace un momento el licenciado, está en glaciares, está muy profundamente en los acuíferos, y pues ya sabemos que el agua salada, que aunque ahora ya hay proyectos que salen muy caros para desalinizar, pues es una opción ya también favorable para poder utilizarla, pero sería muy cara. Adelante. En México, nada más el 1% de todo 9 millones de kilómetros cuadrados es factible su aprovechamiento. Acuérdense que en México el 52% de nuestro país es zonas áridas. Yo ahorita estoy en la Comisión Nacional de Zonas Áridas y estamos cubriendo casi todo el país, incluyendo áreas como Campeche y demás, por la desertificación. O sea, cada vez más la deforestación está llevando a que México tenga más del 50%, o sea, la mitad del país árido, y no nada más la tierra, sino los fenómenos climáticos de las sequías. Entonces no tenemos esa recarga que hoy por hoy en Coahuila tenemos en áreas muy localizadas. Aquí nos ayuda mucho el área de Zapalinamé para poder tener esa recarga, y algunos superficialmente lo vamos a ver en los estudios que están legalmente en normas oficiales mexicanas, en acuerdos de disponibilidad media anual, de los arroyos y sobre todo de la precipitación que se capta aquí en la cuenca, en la microcuenca pudiéramos llamarlo. Adelante. Entonces, escuchaba yo ahorita lo legal. Yo soy abogado y casi todo, compañeros, aterriza en ley. Lo que nosotros vamos a ver es técnica, pero es ley. Son normas oficiales mexicanas que se disponen para determinar, en este caso en nuestro país, voy a hablar de acuíferos en su generalidad porque la mayoría del aprovechamiento de las aguas en nuestros usos en el sureste tiene que ver con los acuíferos. Las aguas superficiales, nosotros tenemos un Tratado Internacional de Límites y Agua desde 1944, que es un tratado transfronterizo, pero que como lo que divide al país con Estados Unidos es el río Bravo, se convirtió en un tratado ambiental, y ese tratado tiene una Comisión Internacional de Límites y Aguas, tiene una veda de todos los afluentes del río Bravo, y a que no saben que todos los arroyos de Saltillo son afluentes del río Bravo y están vedados para su aprovechamiento superficial. Y entonces nada más sirve, como decía la maestra Graciela, si acaso para infiltración y recarga de los acuíferos. No puede servir para otra actividad, está vedado todo el río Bravo y sus afluentes. Entonces nosotros en México, y qué bueno, porque antes del 2001 no teníamos diagnósticos, por lo menos estrictamente aplicables, para conocer nuestros acuíferos. Es decir, la gestión integral o la gestión del agua en nuestro país era en base a empírica. Si bien es cierto, teníamos conocimiento, nosotros tenemos vedas en Saltillo de 1950, de 1970, ampliaciones, pero muy mal determinadas. Ahorita vamos a ver por qué, pero por ejemplo, la veda inicial en Saltillo de un acuífero del Saltillo Ramos se determina de la Cruz de la Loma al puente rojo del arroyo de la Encantada, a la iglesia de Arteaga y luego a la iglesia de Huachichil. ¿Me explico? O sea, empíricamente se determinaban los acuíferos y las vedas. Entonces eso desde inicio es una muy ineficaz gestión integral de nuestro recurso. Si estamos compuestos el 70% de agua y en nuestro desarrollo humano el agua es importantísima, será porque estoy en el agua, creo que es más importante inclusive que el petróleo, y le han dado más importancia en el Estado, en el Ejecutivo y los legisladores y los demás al petróleo, a los recursos energéticos. Para mí el agua inclusive crea energía y limpia. ¿Me
explico? Entonces hemos dejado un poquito ese tema por aparte, como diciendo, no, pues el agua nada más es para consumo humano, pero tiene mucho que ver también con el desarrollo sustentable. Estos 653 acuíferos se han estado publicando sus disponibilidades a partir de una norma oficial mexicana. Adelante. Bueno, este es el tema de industrial, pero a partir de la norma oficial mexicana 011 del 2000 se empezó a conocer la disponibilidad. Una vez que ya se empezaron a determinar cuántos acuíferos había, ahora lo que resulta es conocer cuánta agua por lo menos anualmente podemos disponer y se recarga. En el caso del país, a nivel industrial, por ejemplo, que es el tema que nos interesa, nada más representa el 4% de su extracción en base a datos de la Comisión Nacional del Agua del 2014, así sigue normalmente el porcentaje, y el agrícola es el 70%. Está muy satanizado, por decirlo de una manera, el uso agrícola, pero si vemos el uso consultivo del agrícola, mucho se va a evaporación, mucho se va a infiltración, no tiene descarga de agua residual, y entonces la planta, no como nosotros, nada más absorbe o utiliza, porque son seres vivos, lo que necesita. Lo demás o se va otra vez al ciclo del agua natural o se va a los acuíferos. Entonces este 75% en inicio nos parece muy mal, muy tremendo, porque aparte está subsidiado, no pagan los derechos de agua. Si bien es cierto hay agroindustria, no todo es agrícola social, pues lo cierto es que hasta en energía eléctrica está subsidiada. La industria, que es la que hemos satanizado mucho, que a lo mejor sí, porque contamina muchas más veces que este porcentaje que extrae, tiene nada más a nivel México el 4.9%. Ya ahorita que veamos los acuíferos en particular, vamos a ver qué porcentaje representa, y se dobla al 9%, por ejemplo, aquí en nuestro acuífero, porque como sabemos el sureste no es un área agrícola 100%. Adelante. Ya entrando en lo local, en base a esos 653 acuíferos que determinó la autoridad, esto es en base a una norma, esto está publicado, son acuerdos de limitación de acuíferos emanados del Ejecutivo, por lo tanto son ley. Y entonces esto es a lo que tenemos que acudir para hacer una gestión eficaz del agua. Por lo menos me decía una maestra del doctorado, cuando yo le rebatí algunas leyes, me dice, licenciado, es lo que tenemos. Antes no teníamos nada. Por lo menos con estos datos empezar a trabajar, porque estando ahora preparando el tema, vi por ahí que Aguas de Saltillo había localizado otro acuífero por aquí, pero mientras no sea determinado por la autoridad competente, pues podemos decir que no existe legalmente y que no lo podemos tomar en cuenta en principio, ¿verdad? Para hacer una gestión integral del agua. Estos acuíferos, 28, adelante, nada más nosotros utilizamos aquí en la industria 3, de acuerdo a los estudios de disponibilidad que se han dado. En ese sentido, hice dos comparaciones, la disponibilidad media anual publicada del 2011, que por cierto la norma oficial mexicana del 2000, en base a eso se empezó a determinar la disponibilidad, que estos estudios eran o son estadísticos para la toma de decisiones de la autoridad en materia, para poder reglamentar o vedar, y nosotros tenemos vedas del 50 y del 70, como les digo. Es más, el acuífero y casi estos 3 acuíferos que vamos a ver, el Cañón de Ramadero, el Saltillo Ramos y el General Cepeda Sauceda, están vedados parcialmente. Voy a tomar un vaso como para que vean cómo se deciden las cuestiones en materia de agua. Este es un acuífero y yo puedo tomar un popote de aquí a la mitad, pero esta mitad está vedada.
no puedo tener más aprovechamientos que los que ya estaban inscritos en la veda, no puedo perforar más. Pero partiendo precisamente de la Cruz de la Loma, del periférico Óscar Flores Tapia para allá, es el mismo acuífero, Saltillo Ramos, está en libre alumbramiento. Por eso la instalación de todos los parques industriales para allá, porque cuando se vedaron no teníamos la delimitación de los acuíferos y ese problema sigue existiendo actualmente. Se vedó la mitad del vaso, pero yo pongo el popote de este lado y saco el agua, la que quiera. Ustedes han visto instalación de nuevas empresas para allá, de acero, los parques, Valley, los vamos a ver ahorita aquí, y esos constitucionalmente tienen derecho a apropiarse del agua que esté en sus terrenos donde no haya veda ni reglamentos. Ahorita les voy a dar otra noticia que empezó a favorecer este aspecto cuando entra la administración actual federal, porque el presidente decretó supresión de zonas de libre alumbramiento para empezar a determinar, a suprimir esos pozos que se estaban abriendo de aquellos lados donde las vedas no delimitaban esa explotación, pero resulta que la Constitución prevé que se siga, que está sobre esos acuerdos. Entonces cualquier persona, en base a un derecho constitucional de propiedad del agua, puede apropiarse de ella aún con esos acuerdos, porque no son vedas ni reservas, son acuerdos de supresión que no existen en la Constitución, que nadie los ha impugnado, pero ahí está esa línea imaginaria endeble para que cualquier empresario los pueda pues impugnar, como escuchábamos ahorita, mediante el amparo. Entonces así está nuestra gestión actualmente. Estos números, por ejemplo, por eso hago esa aclaración, por ejemplo, aquí se tomaba en cuenta la recarga media anual. En el 2011, con estudios anteriores, la publicación fue en 2011, ahorita lo vamos a checar, son 18 millones de metros cúbicos en el cañón del derramadero. La descarga natural comprometida, es decir, la que no se puede aprovechar, que se recarga, se evapora, etcétera, 1 millón. El volumen concesionado de aguas subterráneas de 18 millones 105 mil metros cúbicos. Esta norma, cuando se determina, es muy sencilla. Yo soy abogado, no soy ingeniero, pero es muy sencilla, es una resta. Lo que se recarga naturalmente, las precipitaciones y cualquier otro afluente que pueda servir para recargar un acuífero, y administrativamente lo que esté registrado en el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua. Se resta una recarga técnica natural y una administrativa que no nos da datos correctos ni exactos. ¿Me explico? Es decir, lo que hay en papel, hay títulos que se están explotando con más volumen o hay títulos que no se están explotando. Y entonces no podemos tener una estadística real para poder determinar una veda, una reserva o un reglamento. Sin embargo, es lo que tenemos, como decía mi maestra. Y en ese sentido, en este acuífero, en el 2011 teníamos no sobreexplotación, porque la autoridad ha dicho que en Coahuila nada más hay 6 o 7 acuíferos sobreexplotados en base a estos estudios, pero sí tenemos un déficit de menos 1.205.800 en el 2011. En ese sentido, estos datos por norma, que viene de la Ley Federal de Metrología y Normalización, este tipo de normas, se supone que son científicamente correctos, porque los estudios geológicos son ciencia exacta, son matemáticos. Y esto se refiere a la disponibilidad media anual, no quiere decir que esta agua haya en ese acuífero. Eso es lo que se recarga anualmente en un año, estudios de año, y esto es lo que se extrae anualmente administrativamente. Y entonces, desde mi punto de vista, esto no está eficientemente conocido, pero por lo menos lo tenemos como información. Acuérdense que en materia ambiental el derecho a la información es
importantísimo para la toma de decisiones, en el caso para reglamentar, vedar o reservar estos acuíferos. Adelante. Y en esa etapa, en ese estudio, al 30 de septiembre en el registro público, el uso industrial era de 1,5 millones de metros cúbicos anuales. Se fijan, en el agrícola 11 millones. Y miren, el público urbano 275,000. Con agua, contrario a las organizaciones internacionales en materia de público urbano o de doméstico, da a cada persona 250 litros por segundo. En este caso serían alrededor de, no sé, 2.5 metros cúbicos o 200.25 metros cúbicos. O sea, y para 5 personas en una casa, un tinaco de 1,000 litros, contrario a los 50 litros o 100 que hablan internacionalmente. En el área rural, en el área urbana dice que se gastan 150 litros por segundo, todavía más que lo que determinan las organizaciones internacionales. Se van a reír, pero porque dice con agua, no científicamente, que porque allá no se bañan diariamente. Eso es lo que dice, o sea, en base a eso se toman las decisiones y tenemos las técnicas para otorgar o no concesiones para esos usos. En el uso industrial, por ejemplo, pues es muy poco relativamente, pero ahorita vamos a ver los estudios de disponibilidad que hay, el que se publicaron el 4 de enero de 2008 y aumenta, sobre todo en el derramadero, por el desarrollo que se ha venido dando de industrial, y que anuncian ahora que va a haber alrededor de 10,000 casas, y que entonces ahorita ya tenemos en el 2011 un déficit de menos 1 millón. Ahorita van a ver cómo se brinca casi a menos 93 millones, creo. Ahorita lo checamos, creo que sí es pero esto es en base a esos estudios, y fue en base a un censo o al volumen inscrito en el registro público de derechos de agua. Adelante. Las consideraciones, fíjense, que se hicieron, es las que les platicaba ahorita, para esos estudios. El mayor consumidor de agua es el uso agrícola, 63%. El 45% de los usuarios registrados en el registro público de derechos se encuentra en zona no vedada. Vedas como esta que les platiqué aquí. ¿Saben cómo están las vedas de aquí de Saltillo? Con todos sus acuíferos que tengan que ver con el municipio. Territorialmente, por municipio, se veda todo el municipio de Saltillo y los acuíferos que convergen en ellas. Los acuíferos no respetan límites territoriales municipales. Los acuíferos son naturales. Y entonces las vedas que hay del 69, adelante, como estas, bueno, no está aquí, pero ahorita vienen en la segunda consideración, en el segundo estudio, viene que las vedas se hacen en base al municipio de Saltillo. Entonces todos los acuíferos que se hayan encontrado en Saltillo están vedados en cuanto a que se convengan en el municipio de Saltillo. Cuando a mí me consultaban, oiga, licenciado, quiero abrir un pozo, a ver, tráeme tu escritura para ver si estás en Saltillo, no vea con agua que te digan en qué acuífero estás. ¿Me explico? Porque el acuífero, la ciudad de Saltillo está vedada por ciudad, no por acuífero, hasta la fecha. No ha habido la ampliación, no obstante que ya tenemos estos estudios de esas vedas tan simples y sencillas, de ampliar la veda Saltillo Ramos para que sea el acuífero Saltillo Ramos, acuífero Cañón de Derramadero y General Cepeda Sauceda los que estén vedados, los acuíferos, no la ciudad. ¿Sí me explico? Entonces, en base a eso se está haciendo actualmente la gestión integral de nuestro recurso. En el caso de Saltillo Ramos, igual estudios de 2011, 29 millones de metros cúbicos. Aprovechamiento administrativo 45, déficit 21 millones de metros cúbicos. ¿Y a qué no saben qué? Aquí
SIMAS, Sistema Municipal de Agua y Saneamiento, que todavía no estaba o ya estaba en proceso con Aguas de Saltillo, Aguas de Barcelona, tenía pozos aprovechando, pero no estaban en el registro público de derechos de agua inscritos. No fueron tomados en cuenta porque la norma del 2000 no tomaba en cuenta otro tipo de extracciones, como las de libre alumbramiento, las que están de este lado del vaso, como las que se dan clandestina o por censo. Y entonces aquí todavía faltaban los 60 millones de metros cúbicos o 50 que extrae el Sistema Municipal de Agua de Saltillo. Entonces este está sobreexplotadísimo desde aquí, en el 2011. Ahorita vamos a ver la disponibilidad que hay en el 2000 o el déficit que hay en el 2018 en base a los estudios anteriores, pero que se publicaron en enero del 2018. Recarga son comprometida, y este volumen de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos, es decir, en los estudios se hacían estudios técnicos, pero no se tomaban en cuenta. Si ustedes hacen la resta de 45 más 29 les va a dar 21. Por norma no se tomaba en cuenta esto, se tomaba como estadística. Adelante. En el acuífero Saltillo Ramos, la industria 10 millones, aquí un poquito más que allá por obvias razones. Tenemos los parques en Ramos industriales y en Saltillo, con 102 usuarios en aquel tiempo. Ahorita tenemos alrededor de 200 empresas registradas en los parques industriales, más todas las que están por sí solas, que no están en parques industriales. Y el uso agrícola igual, 23 millones, el máximo, de acuerdo a datos del Registro Público de Derechos de Agua del 2008. Acuérdense que este estudio se publicó en el 2011. No va a coincidir con el 2018 porque ahí sí se tomaron en cuenta otros aspectos. La norma se reformó en el 2015, la oficial mexicana 011, para tomar en cuenta ahora sí todo lo que se estuviera extrayendo, porque la recarga es la misma, y también todo lo que se estuviera recargando y todo lo que se estuviera extrayendo, para entonces ahora sí tener un dato más correcto. Adelante, pero si se fijan, sigue siendo mínimo el uso industrial, pero potencialmente más contaminador. Adelante. Otras consideraciones: el 25% de los usuarios, si son 100, 25 estaban en zonas no vedadas. Les digo, la veda de Saltillo, ahora ya con estudios se determinó todavía la veda, no el acuífero, pero sigue estando en libre alumbramiento, pasando el libramiento López Portí, Óscar Flores Tapia para allá. Y constitucionalmente, desde mi punto de vista legal, cualquier dueño de terreno puede perforar, aún con la supresión decretada por el Ejecutivo en el 2013, que ambientalmente fue un acierto declarar todos los acuíferos supresionando las zonas de libre alumbramiento, para que esas vedas parciales quedaran en vedas totales, aunque no es veda, pero pues ya por lo menos se prohibiera que siguieran perforando exageradamente. Adelante. El acuífero General Cepeda Sauceda, que influye con el territorio de Saltillo, que va más encaminado a General Cepeda, pero que gran parte ocurre aquí en Saltillo para la empresa, igual 57 millones de recarga, técnicamente eso es supuestamente comprobable, y Registro Público de Derechos de Agua 76. En esa el déficit menos 18 millones, o sea, sobreexplotado. Y allá, adelante, los usos no son tan, por ejemplo, en agrícola 58 millones, industrial 2 millones de metros cúbicos. Si se fijan, para aquellos áreas todavía no había tanta industria. Y el público urbano 3 millones de metros cúbicos. Y servicios en general para otras cosas 60 millones.
da los 76 millones de extracción y el déficit de 18 millones. Hasta esos estudios era el más deficitario, bueno, aparte del de Saltillo Ramos. Adelante. El 93% de los usuarios en zonas no sujetas a disposiciones de veda. O sea, este vaso no a la mitad, sino hasta aquí, sin veda, y una parte vedada porque converge en el municipio de Saltillo, esa parte del acuífero. Adelante. Esto es lo que hay en el 2018, que es lo más reciente. Acuífero Saltillo Ramos. Aquí cambia la norma oficial mexicana, se actualiza y ya habla de más aspectos. La recarga total, como la otra norma, o es la misma norma, pero antes de la modificación, la descarga natural comprometida, el volumen de extracción de aguas en estos conceptos, volumen concesionado, volumen de extracción de agua en zonas de suspensión provisional. Ahí ya lo toman en cuenta, aunque no esté vedado, lo toman en cuenta, porque en base a los decretos de supresión exigieron que se registraran todos en el plazo de 60 días para poder contar con estadísticas, porque ni siquiera es un derecho. Esa es otra cuestión de falta de seguridad jurídica para el que se registra, porque no es un derecho. El título sí en veda. Aquí no se requiere ni siquiera título de concesión, un registro, pero para efectos estadísticos. Pero bueno, para los efectos sirve porque ya se toman en cuenta, ya está en el registro público, y todos estos que estaban legalmente alumbrando aguas, pero administrativamente no estaban en el padrón, pues ya se toman en cuenta. Y si ustedes se fijan, dice en el Saltillo Ramos 90 millones de metros cúbicos, 66 de recarga, 90 de volumen concesionado, y el volumen de extracción de agua en zonas de supresión, 15 millones de metros cúbicos. Aquí ya entró también Aguas de Saltillo, 43 millones de metros cúbicos, teníamos la mitad, 21. ¿En cuántos años? Del 11 al 18, en 7 años. Adelante. Acuífero por acuífero, su problemática, Saltillo Ramos. Si se fijan, aquí está el del derramadero y este es el General Cepeda Sauceda. Están inmersos los tres, convergen los tres en Saltillo, por eso estaban vedados parcialmente con los que le platicaba. Saltillo Ramos, adelante. El primero rige una pequeña proporción del acuífero decreto que establece por veda. 4 vedas y ninguna resolvía el problema. 4 vedas del puro municipio. Ninguno vedaba el acuífero Saltillo Ramos. ¿Me explico? Dice, es más en el área que ocupa el municipio de Saltillo, una ampliación de veda de estas vedas para determinar que todo el municipio de Saltillo estaba vedado. Si le das para atrás, como ya vimos, los acuíferos están 3 en Saltillo, su parte proporcional está vedada, pero la otra no. Decíamos que en el General Cepeda Sauceda el 93% no estaba vedado. Hoy por hoy está suprimido, pero eso no nos da una seguridad jurídica que alguien se ampare y pueda extraer agua la que quiera. Adelante. Adelante. La porción no vedada del acuífero Ramos Arizpe comprende la mayor parte del acuífero. Se encuentra sujeta a este acuerdo de disponibilidad del 5 de abril de 2013. Para nosotros ambientalistas fue una buena decisión porque todos, como muchos no conocen de leyes o no saben qué es una veda o no, para ellos fue una veda. Ellos la tomaron como una veda. Entonces, qué bien, ningún perforista puede perforar si no tiene un permiso o una autorización, aunque la Constitución prevea que se puede apropiar del agua el dueño del terreno. Y la Constitución está sobre cualquier acuerdo, pero eso no se lo decimos a nadie. ¿Me explico? Qué bueno, fue una decisión ambientalmente, pero legalmente está endeble. Pero bueno, por lo menos hubo una decisión. ¿Por qué creen que no amplían la veda Ramos?
porque es un proceso muy largo. La veda de Cuatro Ciénegas duró 7 años para publicarse mientras se estaba explotando. Hay que notificar a los usuarios, hay que publicar, hay que hacer censos y se va el tiempo. Por eso se tarda. Pero si las hacemos como las vedas del 52, nada más determinarlas, decretarlas, como cuando expropiaban en aquellos tiempos, sería magnífico. Pero hay un procedimiento de garantía de audiencia, de notificarles en el periódico de la localidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay un detalle, es más, habla que se deba de notificar simultáneamente a todos los registrados en ese acuífero. Simultáneamente quiere decir a la misma hora. Y se hace, ¿verdad? Pero para la garantía de audiencia. Adelante. En este caso, 9.3 millones de metros cúbicos, el 14% del uso industrial. Se fijan que en el anterior estudio era el 4%. En este acuífero hoy es el 9.3, el 14.6, 3 veces más en uso industrial. El agrícola sigue prevaleciendo, pero el público urbano aumenta también a 71% más bien, porque el Saltillo Ramos es el que está aquí en la ciudad. Y hay una descarga de volumen de 33 litros por segundo que equivale a 1 millón de metros cúbicos destinado para uso público urbano y agrícola. Pero el industrial, si se fijan en extracción, no representa mucho. La industria, y no la defiendo, es la que está más ordenada por ley, por obligación, por pagos, por un sistema que se llama Red Agua, que tienen ellos que pagar su consumo, y si no lo pagan, son sujetos a cuestiones de carácter fiscal. Tienen excepciones. En Saltillo Ramos, en el acuífero Saltillo Ramos, es muy azufroso y entonces tienen que tratarlo y tienen exenciones de pago. Ahorita vamos a hablar cuánto paga la empresa. Bueno, les comento, las empresas conforme a la Ley Federal de Derechos, que esa es otra cuestión que vino a inculcar la sobreexplotación, porque antes se pagaban 20 pesos por metro cúbico, porque estábamos en la disponibilidad 1. Nos cambian de disponibilidad, no sé por qué, si la sobreexplotación está y el pago se debe hacer más caro al que está más sobreexplotado. Hoy por hoy se pagan 8 pesos por metro cúbico, casi lo mismo que el sistema de agua potable, de 21 pesos. ¿Ustedes qué creen que hace la empresa? Si antes cuidaba no pagar tanto, si hoy te lo quitan a 3 veces menos, empiezas a usar tus pozos otra vez. Por eso el cambio en las mismas empresas y el cambio en la explotación. Entonces todo eso tiene que ver. Las decisiones que tome, en este caso, como les digo, nuestro principal abastecimiento de agua para industria, agrícola y demás es subterránea y es materia federal. Entonces cualquier decisión que tome el Ejecutivo Federal al respecto va a encaminar a sobreexplotar o no los acuíferos. Adelante. El Saltillo Sur, el Cañón de Derramadero, adelante. Igual, su territorio se encuentra también parcialmente vedado todavía. Estos son datos del 2018, datos anteriores, pero que se usaron para la disponibilidad media anual del 2018. Igual esta veda del 52 porque dice que el Saltillo estaba vedado, y como este acuífero tiene parte de Saltillo subterráneamente, pues nada más parcialmente. Hoy con la supresión que dictó el presidente ahora en el 2013, como que vedó todo, ¿no? Y ya hay una manera de, por lo menos, detener la sobreexplotación. Pero no es veda, ni es reserva, ni mucho menos. Adelante. Y todas las vedas son para preservar el uso público urbano, el uso doméstico. Ninguno, porque como lo decía anterior expositor, en la prelación de usos de la Ley de Aguas Nacionales está primero el doméstico, está el público urbano, el agrícola, pecuario y luego el industrial. Pero fíjense que el uso doméstico, el doméstico del que habla el derecho humano al agua, conforme a la Ley Federal de Derechos, paga igual que el industrial, 8 pesos.
El público urbano, el que es por red municipal, el de Aguas de Saltillo, ¿qué diferencia tan grande? Paga 500 pesos hoy por cada 1000 metros cúbicos. Divídanlo. ¿Cuánto es por cada metro cúbico? 5 pesos, ¿no? O 5 centavos. Nada más para que se den una idea. 50 centavos por metro cúbico paga Aguas de Saltillo, y una persona que tenga acceso de agua, que no esté en la red, que esté en un ejido, si fuera doméstico, porque él no puede tener público urbano, porque él no tiene red municipal. El público urbano es el que presta el Estado, él no es Estado. Si es doméstico, si no es agrícola ni pecuario, que está exento de pago, debe de pagar igual que Kimberly-Clark. Entonces, eso que hablaba ahorita el anterior ponente del acceso asequible para doméstico no se da ahorita. La ventaja es que la Ley Federal de Derechos cambia cada año, ojalá y la cambien pronto para por lo menos quitar el cobro al uso doméstico, ponerlo igual que el uso urbano, 50 centavos, por lo pronto. ¿Sí me explico? O sea, cómo la gestión integral del agua está por sin ningún pie, pero bueno. Adelante. Igual el uso industrial es el punto 1.9. Supuestamente en base a estudios del 2014, porque este es el general Cepeda Sauceda, no está. ¿Sí es? A ver, si le das para atrás. ¿Dónde está? Es el del Remadero. ¿Sí le das donde están los 3 acuíferos? Atrás. Ahí. Derramadero, 0.2 millones de metros cúbicos. El de General Cepeda Sauceda, 0.92 de déficit, y curiosamente no tiene tanta empresa. El de Derramadero es el que tiene empresa, de acuerdo a estudios técnicos. Adelante. El último acuífero era el de General Cepeda Sauceda. Adelante. Acuífero General Cepeda Sauceda, les digo, una parte muy pequeña, en el 90%, el 10% está en Saltillo, por eso está vedado. Adelante. Adelante. 2.1 millones de metros cúbicos para uso industrial. El volumen de extracción es de 80 millones y el 67% es de uso agrícola. Adelante. Estos son, en el 2014, las 102, creo, empresas, y en el 2017 200 empresas. Aún así no es el mayor uso que se le da al agua, como vieron, mucho es agrícola, en uno era hasta el público urbano, y las empresas son los que están por cuestión fiscal, por cuestión inclusive de certificaciones de industria limpia, por reconocimientos, porque son exportadores, tienen que estar por lo menos titulados y registrados, pero a lo mejor esto no es lo que permite la industria en Saltillo, porque hasta cierto punto es muy ordenada en su explotación, porque ellos saben que si explotan más, pagan más, tienen incentivos por reuso, tienen incentivos por no usar aguas y reusarlas de tratamiento, etcétera. Pero si se fijan, el problema aquí en la región sureste no tiene que ver con la explotación que se da en el aprovechamiento, sino con la normatividad. Cómo está determinada, cómo se empezó a determinar. Sigue habiendo zonas de libre alumbramiento. Las vedas son parciales, no está vedado el acuífero Saltillo Ramos, no está vedado el acuífero General Cepeda Sauceda, como técnicamente y por lógica debería de ser,
y no está vedado el acuífero Cañón de Derramadero. Está vedado el municipio de Saltillo, pero el municipio de Saltillo no está en el acuífero, sí, estamos en… Entonces, eso se determinó y la misma acuerdos de disponibilidad lo manifiestan, o sea, se dieron cuenta desde el primer acuerdo de disponibilidad y no sé por qué no se ha vedado por acuífero, si ya hay los estudios suficientes para determinar el déficit, para ordenar. Vedar quiere decir limitar la explotación, no prohibirla, pero ya empezar a limitarla, empezar a ordenarla, empezar a tener una gestión integral del recurso. Ya lo conocemos cuánto hay anualmente, cuánto se extrae, quién lo extrae. Nada más falta vedar, ampliar las vedas si es que es factible, o dejarlas o quitar la veda del acuífero, pero con estos datos no creo que sea lo correcto, ¿verdad? Esto es muy ejecutivo, hay mucha materia, pero si hay mucha ley, hay muchas disposiciones, fiscalmente la Ley Federal de Derechos, exenciones, esto que les digo del uso doméstico como si fuera una industria, el cobro. La ley, le comentaba al licenciado que di cuenta que es suplente de senador, le digo, la nueva ley de aguas nacionales, la Ley General de Aguas está detenida en el Senado y es la que va a desarrollar el derecho humano al agua, porque la ley actual es reglamentaria del 27 y ve al agua como un recurso económico, como un recurso de productividad agrícola y industrial. No lo ve como un derecho humano. La ley actual está desarrollada, le decimos los abogados, desarrolla el artículo 27 constitucional y ahí habla de tierras y aguas para uso industrial o uso agrícola inclusive. Si se fijaron, los mayores en el mundo y en el país, la mayor explotación es para agrícola, pero yo no la satanizo por el proceso que se da. La planta nada más utiliza y no hay descarga de agua residual ahí. Y la industria está satanizada desde el punto de vista, pero de la contaminación, porque si se fijan tampoco es mucha la que extrae y ellos tienen procesos de tratamiento, de reuso, etcétera, 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 por lo menos las plantas que yo conozco, las empresas, y porque así se lo exigen sus corporativos, sus reglas internacionales y demás. Habrá algunas que no tienen ese tipo de cuestiones, pero no son la mayoría, ¿ok? Entonces, creo que con eso se da por concluida el tema, pero estamos ahí para las preguntas. Agradecemos al doctor Baltasar Guerrero García, docente investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la UADC. A continuación cedemos la palabra a la doctora Edith Madaí Colunga Urbina, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la UADC, con su tema calidad del agua. Un aplauso, por favor. Bueno, pues ya vimos que nuestro país todavía se siguen haciendo cosas en lo oscurito, ¿verdad? Pero, pues espera que me lo pongan, pero siempre hay legislación internacional que es la que nos va a decir, como dice aquel dicho, el que paga manda, lo que debemos de ajustarnos. Pásale. Entonces, miren, yo soy química, se nota, ¿verdad? Pero necesitamos definir qué es el agua. Y aquí la Organización de las Naciones Unidas nos lo define como el verdadero medio de la vida. Y es un recurso natural importante. ¿Para qué? Para el desarrollo y el bienestar del ser humano. Yo les aseguro que ninguno de nosotros estaríamos aquí a gusto si no nos hubiéramos bañado. Espero que sí nos hayamos bañado todos. Si se fijan ustedes, ahí tengo la estructura del agua. No quiero, mi plática no es para que yo vea de química, pero los colegas químicos pues ahí lo ven. ¿Se acuerdan cuando vimos las estructuras de Lewis y otras cosas?
¿Qué efecto negativo se ha observado actualmente sobre este recurso natural? Durante los últimos años su aprovechamiento ha sido irracional y ya lo vimos en la parte histórica que nos leyó Graciela, que a mí también me hubiera gustado que nos dijeran de los primeros que había, que Saltillo tenía muchos arroyos, pero ahora no tenemos más que 20. Y de esos 20, muchos están afectados por la calidad. O sea, muchos están afectados por la contaminación y su calidad disminuye. Y también la cantidad del recurso. A nivel internacional, ¿se ha reconocido el problema de la calidad de agua? Es la pregunta. Pues el agua es el punto central de ese desarrollo sostenible y es muy importante para un desarrollo socioeconómico, para el sector energético, para la producción de alimentos, para los ecosistemas saludables. Por eso, internacionalmente, se reporta en el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, Saneamiento e Higiene, se reportan 23 países que experimentan estrés hídrico y tienen más del 70%. Si se fijan, están allá en la parte norte de África, lo que es donde están los árabes, ¿sí? El Medio Oriente, vamos a decir. Pero miren, nosotros, aunque no se ve muy bien, pero estamos entre el 10 y el 25% sufriendo ya ese estrés hídrico. Pero ¿qué sucede? ¿Cuándo sucede el estrés hídrico? Cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Y yo creo que ahorita pues todos estamos estresados, pero nunca nos habíamos llegado a estresar hídricamente. Y ahora sí estamos ya entrando en esa onda. Como resultado de este estrés hídrico, se presenta un deterioro en los recursos de agua dulce en términos de cantidad, acuíferos sobreexplotados, ríos secos, lagos contaminados, arroyos que les queremos meter, ¿qué dijiste? Cemento y piedras. La calidad también se ve afectada por la contaminación de la materia orgánica, por eutrofización, por intrusión salina. Entonces nuestra agua ya anda toda la pobre, ¿dale? Toda mal. Pero fíjense, 181 países lograron el 75% de la cobertura en servicios básicos de agua potable. Este es el informe de este programa conjunto de monitoreo al 2015. ¿Cómo estamos nosotros? Pues cuando menos estamos entre el 91 y el 100%, que logramos servicios básicos de agua en el 2015. No andamos tan mal. ¿A qué sigue? ¿Cuáles son los desafíos a nivel internacional? Pues 2.1 billones de personas sin servicio de agua potable. Ya hace rato comentaba el compañero que aquí también en la región, pues en las sierras, en la Sierra Tarahumara, por ejemplo, no tienen agua potable. Y otra cosa muy importante que va unida o de la mano con el agua potable es el saneamiento. Y este informe habla mucho de que la gente defeca al aire libre, ¿eh? Y es un gran problema. Entonces, 4.5 billones de personas sin servicio de saneamiento, 340,000 niños menores de 5 años mueren por diarrea, y nosotros decimos que exagerados, pues es la verdad, porque el agua que tienen está contaminada. 4 de cada 10 personas son afectadas por escasez de agua, 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua, y el 80% de las aguas residuales no son tratadas. El 70% de la extracción mundial de agua se utiliza en la agricultura, y aproximadamente el 75% de extracción de agua industrial es para generar energía. Pásale. Pero a nivel internacional, ¿se ha reconocido el problema de calidad de agua? Claro que sí, por eso les digo que siempre nos tiran las orejas de afuera. Están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Hay 17 objetivos para transformar nuestro mundo. En el 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Es una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Y la agenda cuenta con esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que van a combatir, o queremos eliminar la pobreza, combatir el cambio climático, la educación para todos, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Pásale.
Fíjense, alrededor de 500 millones de personas viven en zonas donde su consumo de agua supera los recursos hídricos renovables, en una relación de 2:1. Y aquí podemos ver la cantidad de meses en que la escasez de agua es más del 100%, y vemos que los lugares que sufren más es la India, China, la región mediterránea, el Oriente Medio, Asia Central, las partes áridas de África, que es el norte de África, la África subsahariana, Australia, el centro y el oeste de América del Sur y del centro, y el oeste de América del Norte. Y nosotros ahí estamos también. O sea, nosotros cuando digo Coahuila, ¿verdad? 5.200 millones de personas usaron servicio de agua potable de manera segura en el 2015. Y si otra vez vemos nuestro mapita de México, pues no estamos tan seguros porque estamos entre el 26 y el 50%. Entonces no crean que el agua que tomamos está muy segura, ¿eh? Ahorita les digo en qué consiste eso, pásale. Criterios para la gestión de manera segura de los servicios de agua potable. Los servicios básicos. Tiene que estar disponible cuando se necesita. Accesible en la vivienda. Y muy importante, y más para nosotros los químicos, libre de contaminación. Entonces esta agua, para que sea una agua potable, vamos a decir confiable, tiene que cumplir con estas 3 esferas. ¿Qué es accesible en la vivienda? Ya lo había comentado también nuestro compañero, pues en algún dato que nos dijo por ahí que no fueran más de media hora, ¿verdad?, de ida y regreso. Entonces que lo tengamos ahí, que esté a un sistema de agua potable conectado. Lo de asequible, pues, ¿usaste otro nombre? Asequible es cuando el agua no cueste tanto, debe de costar no más del 3% del salario o del ingreso de un hogar. Entonces nos están picando los ojos, están cobrando un chorro. ¿Vale? Pásale la que sigue. Disponible. Es la cantidad del tiempo cuando el agua está disponible. En lugar de medir directamente la cantidad de agua repartida, se utilizan los datos de número de horas de servicio por día. Acuérdense que aquí en Saltillo, en algunas colonias no hay agua todos los días. O hay 3 horas, ¿verdad? Entonces, ahí también. Libre de contaminación. La prueba directa de la calidad del agua para consumo proporciona una medida importante de seguridad, y la mayoría de los países tienen normas nacionales que armonizan con las directrices que marca la Organización Mundial de la Salud para ver la calidad del agua potable. Se ha determinado materia fecal, arsénico y fluoruro como los parámetros de mayor prioridad para el monitoreo a escala mundial. ¿Sí? Y aquí en algunas regiones nosotros hay arsénico y fluoruros. También la contaminación microbiana es importante. Mientras el riesgo de contaminación con arsénico y fluoruro es mayor en algunas partes del mundo que en otras, la medida recomendada de contaminación fecal es la presencia de bacterias indicadoras como la E. coli, Escherichia coli, o las coliformes termotolerantes, en una muestra de 100 mililitros de agua sometida a prueba en el punto de entrega recogida, o sea, ahí cuando la van a recoger. Y esto puede diferir de la calidad del agua en el punto de consumo, pero muy pocos países actualmente recopilan datos sobre este último, ¿sí? Nos conformamos con otros. Bueno, a nivel nacional, ¿se ha reconocido el problema de la calidad de agua? Sí. Ahí está la página del gobierno mexicano, el gobierno federal, donde la Agenda 2030 tiene también los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y a nosotros el que nos interesa es el número, pásale, 6. ¿Pero qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad a los que todos tenemos derecho, pero sin comprometer a las generaciones futuras. Y esta agenda tiene metas específicas. Es una agenda integral y si se fijan aquí es un plan de acción conjunta para lograr ¿qué? Personas libres, sanas y seguras, personas comprometidas con la comunidad, la naturaleza y el medio ambiente, personas trabajando por igualdad y personas preparadas, productivas e innovadoras. Eso fue lo que planteó nuestro gobierno federal, ahora vamos a ver qué hizo. ¿Pero cómo hacerlo? Pues para alcanzar el desarrollo sostenible debemos tomar en cuenta la inclusión social,
el crecimiento económico y la protección ambiental. Sin estas tres, no lo vamos a lograr. ¿Es necesaria la colaboración internacional? Pues sí, porque hay 193 países que han establecido este programa, que están haciendo lo posible por cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, 169 metas, 231 indicadores globales. Y ahí están los indicadores nacionales de México, que los tiene bien definidos. ¿A qué se comprometió México? Pues a cumplir con los objetivos, miren, los que ya hemos visto anteriormente, ¿vale? ¿Cómo lograr los objetivos en México? Pues se hizo una estrategia nacional para la puesta en marcha de la Agenda 2030. Es un documento de trabajo con los resultados de la consulta pública. ¿Quién colaboró ahí? Pues la Administración Pública Federal, la sociedad civil, la academia, el sector privado, los organismos internacionales y el público en general. Ay, sí, gracias. ¿Cuál es el objetivo de interés para este foro? Tener agua limpia y de la mano, como les dije, el saneamiento. Es el objetivo 6 nada más de los 17, ¿eh? Es el único que nos interesa aquí. Va, pásale. ¿Cuáles son las metas del objetivo 6? Pásale. Lograr el acceso universal y equitativo del agua potable y asequible para todos. Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos. Poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas, así como a las personas en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué hace énfasis en niñas y mujeres? Porque, compañeros varones, ellos no tienen bebés. Las que van al hospital y a maternidad son las mujeres, y está todo insalubre ahí. No hay ni siquiera agua para atenderlas. Por eso el objetivo 6.2 hace énfasis en eso. Pero nosotros en este foro lo que nos interesa es mejorar la calidad del agua. ¿Cómo? Reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento, minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. El 6.4 es aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez del agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren por falta de agua. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. El 6.6, proteger y establecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Este 6.6 se divide en dos, en el A y el B. El A, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y saneamiento, como es la captación de agua, desalinización, uso eficiente de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Y el inciso B, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejoría de la gestión del agua y saneamiento. Pero ¿cómo lo lograremos? Nuevamente, tenemos que entrar ahí los actores principales, la sociedad, la iniciativa privada, la academia y los gobiernos. Cuando digo que la sociedad, no le hagan caso de tomar baños cortos, pero hay que cuidar el agua. Pues si nos tardamos mucho, nos echamos muchos litros de agua, bueno, pues hay que hacerlo rápido. Reportar las fugas de agua, que muchas veces no lo hacemos.